Buen día para todos, mi nombre es Andrea Paola Aragón y en esta oportunidad vengo a hablarles de la psicología cultural. La psicología cultural es un modo de entender y de hacer psicología. Asume la idea de que la cultura y la mente son inseparables y que se construyen mutuamente. Además, podemos decir que es el estudio de la manera en la que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan la mente humana. Sin embargo, para hablar de psicología cultural debemos hablar de cultura. Por cultura no entendemos algo netamente físico. Por el contrario, las personas son responsables de su propia creación de la realidad. La cultura, de este modo, se entiende como símbolos compartidos, conceptos, significados y prácticas que se generan. Consiste entonces en un conjunto de situaciones que componen nuestros recursos psicológicos y estos nos permiten orientar y regular nuestra conducta. La psicología cultural propone un análisis crítico de aquellos enfoques que no aportan una perspectiva dialéctica. Más que en cuestiones mentales universales, la psicología cultural se centra en los aspectos diferenciales, ya que la cultura es considerada como una característica específica del ser humano y es por esto que la psicología cultural adopta una posición intermedia entre la mente y la cultura, ya que dice que ambas son producto de la otra. Se considera la psicología cultural no como rama de la psicología, sino como una manera de hacer psicología. Ahora vamos a hablar un poco de los orígenes de la psicología cultural. Iniciamos hablando de la perspectiva empirista y racionalista en la Ilustración. Esta se caracteriza por defender modelos basados en la observación y argumentar a favor de la naturaleza interna y mental de todas las personas. Según esta doctrina, la humanidad avanza de manera inevitable. La evolución de la civilización está entendida como un proceso de avance y nunca como un retroceso. Luego, durante el auge del siglo XIX, se defendió la unidad psíquica de la humanidad. Es entonces cuando se determina que la cultura incide en el pensamiento del sujeto, generando así preservación y materialización de esta cultura. Nos habla también de las ideas elementales, es decir, las ideas compartidas por todos los pueblos, y las ideas de los pueblos, que son ideas específicas de cada contexto físico o temporal, producto de condiciones históricas y ambientales. Luego encontramos la psicología transcultural. Se considera como una relación entre la cultura y la mente. Es un estudio de similitudes y diferencias del funcionamiento psicológico individual de varias culturas y junto con ello la relación entre variables socioculturales, ecológicas y biológicas del ser humano. Más adelante encontramos la rebelión romántica contra la Ilustración. Esta línea del pensamiento defiende la necesidad de utilizar métodos evolutivos, critica la doctrina del progreso y la perspectiva racionalista del hombre. Este enfoque nos presenta dos críticas, pero al mismo tiempo nos presenta dos alternativas, porque se critica el ideal del progreso, en primer lugar, se critica el hecho de que la humanidad sea entendida como un todo, pero como alternativa nos propone que cada cultura es la que transcurre por sus distintos momentos. La segunda crítica es la secuencia fija de etapas inalterables de la evolución de la naturaleza humana. Como alternativa se defiende las evoluciones sociales, históricas, políticas, ambientales y particulares de cada cultura, además la multiplicidad de la naturaleza humana. Este enfoque considera que la naturaleza humana se debe comprender por medio de un análisis histórico del lenguaje, ya que es este mismo el que unifica un grupo o cultura, porque es este el elemento más básico que comparte y da identidad. Además, en un cierto sentido, es el que asegura el mantenimiento y tradición de una cultura. Más adelante encontramos las dos psicologías de Wilhelm Wundt. Aquí él concebía la psicología como una disciplina construida por dos partes, porque se necesitaban dos métodos para abordar los fenómenos de la naturaleza. En primer lugar, un proceso que necesitaba ser estudiado como parte de la ciencia y en segundo lugar, un método comparativo de la psicología social. Él creía que estas psicologías debían complementarse entre sí solo por medio de una. También, en paralelo, Wilhelm Wundt desarrolló un acercamiento metodológico para la historia y la práctica de la investigación psicológica cultural o lo que él llamó segunda psicología. Vygotsky y la psicología cultural. Él enfatiza en la importancia del sentido que incluye o expresa un sentimiento marcado por las experiencias previas, además por un sentido común. En este sentido común se genera un modo de pensar y de proceder general de las personas. Es allí donde nacen las culturas, que no son más que ideas, creencias, costumbres, tradiciones que prevalecen en una determinada comunidad.
Para el autor, la conciencia no es un fenómeno cognitivo, sino también es el fruto de la afectividad y las emociones. Por lo tanto, estos también dirigen la conciencia humana. Vygotsky también nos habla de la vivencia humana, que es el hecho de experimentar algo. Constituye la unidad del análisis de la conciencia que expresa características del individuo, su organismo y su contexto. Tomamos entonces el ejemplo de una habitación en la cual hay un televisor, una manzana, un lápiz y un papel. En función de la persona y de sus conocimientos previos, sus posibilidades, sus intereses y sus necesidades, se actuará de la forma distinta a esta situación. Es decir, se constituirá una determinada vivencia que orientará nuestra acción en el medio. Por ejemplo, mientras que un niño de 1 año puede poner la manzana en la boca, uno de 10 pretenderá prender el televisor y uno de 15 al que le guste dibujar tomará el lápiz y el papel. Lo que quiere decir que lo importante no es la situación misma, sino cómo el sujeto la valora. Es por esto que para el psicólogo cultural no existe un mundo objetivo, sino aquel mundo que aparece en la mente de una persona. Muchas gracias para todos. Hasta luego.